Saca el teléfono de tu bolsillo. Échale un vistazo a tus tenis. Abre el refrigerador o presiona el botón del control remoto de la tele. Hay una probabilidad de 1 en 3 de que todo eso haya pasado por una de 3 ciudades en la costa de China. Piénsalo bien, 1 de cada 3 objetos a tu alrededor ha estado definitivamente en esos lugares. Y no estamos hablando de la producción en sí en las fábricas del país. Estamos hablando de la logística. Fue desde allí que todo eso fue enviado hacia ti. Y así pasa con cualquier producto en el planeta. Y si mañana algo sale mal en cualquiera de estas ciudades, los precios de todo esto se dispararán por las nubes al instante. Algo que, por cierto, ya pasó cuando se detectó un caso de COVID en una de las terminales de carga. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿por qué un tercio de la logística mundial depende de solo 3 ciudades chinas? ¿Por qué ante cualquier imprevisto, la economía mundial se arriesga a perder miles de millones de dólares? Vamos a analizarlo. Para entender por qué el mundo entero depende tanto de 3 ciudades chinas, primero hay que comprender qué es realmente un puerto moderno. La mayoría de la gente tiene una imagen bastante simple en la cabeza. Un muelle junto al agua, unas cuantas grúas, barcos de carga cerca de la orilla. Pero en realidad, los puertos más grandes se han convertido desde hace mucho en ciudades autosuficientes, con su propia infraestructura, carreteras, ramales ferroviarios, centros de control y un movimiento incesante las 24 horas del día. La mayoría de las cosas que nos rodean a diario, en algún tramo de su viaje, cruzan el mar. Teléfonos, electrodomésticos, ropa, muebles, materiales de construcción. Si un producto no necesita ser entregado con urgencia, casi siempre se envía en un contenedor en un buque de carga. A pesar del desarrollo de la aviación y la logística de alta velocidad, el transporte marítimo sigue siendo la forma más barata de mover enormes volúmenes de carga entre continentes. En la base de todo este sistema se encuentra un objeto que parece sorprendentemente simple: un contenedor de metal común y corriente. Sin embargo, es precisamente este el que se considera uno de los inventos más importantes en la historia del comercio mundial. Antes de su aparición, las mercancías se cargaban una por una: cajas, sacos, bultos, barriles. Hoy en día, un contenedor se puede bajar de un barco, colocar en un tren, luego en un camión y enviarlo a su destino, sin necesidad de abrirlo ni una sola vez en el camino. Fue precisamente esta simple solución la que permitió reducir el costo de los transportes múltiples veces en las últimas décadas. Productos que antes no era rentable traer del otro lado del océano se convirtieron en artículos de consumo masivo. Y la producción tuvo la oportunidad de trasladarse a donde fuera más barato organizarla. En gran medida, fue el contenedor el que hizo posible el mundo en el que un teléfono inteligente se diseña en un país, se ensambla en otro y se vende en un tercero. Cuando uno empieza a estudiar el mapa del comercio mundial, muy pronto surge una sensación extraña. Estamos acostumbrados a pensar que la economía global está repartida entre miles de ciudades y millones de empresas. Pero cuanto más te sumerges en los flujos de carga reales, más saltan a la vista los mismos puntos. Algunos lugares resultan ser desproporcionadamente importantes en comparación con todo el resto del mundo. Uno de esos lugares es Shanghái, una megalópolis enorme en la desembocadura del río Yangtze, alrededor de la cual se concentra una de las zonas industriales más grandes del planeta. Aquí operan miles de empresas que producen de todo, desde electrodomésticos hasta la electrónica más compleja. El flujo de mercancías que pasa diariamente por esta región es tan colosal que incluso los especialistas del sector apenas pueden imaginarlo. Un poco más al sur se encuentra Ningbo. Para la mayoría de la gente, es solo un nombre desconocido en algún lugar del mapa de China. Pero para la logística mundial, es uno de los nodos clave de todo el planeta. Es aquí donde convergen las rutas de transporte de una enorme cantidad de distritos industriales del país. Para muchas empresas de todo el mundo, Ningbo es tan indispensable para sus negocios como su propio almacén o línea de producción. El tercer lugar lo ocupa la ciudad de Shenzhen. Su historia es especialmente reveladora.
hace apenas un par de décadas era una ciudad bastante común cerca de Hong Kong. Ahora se ha convertido en uno de los principales centros tecnológicos del mundo y en uno de los eslabones clave del comercio marítimo internacional. A través de esta región pasa una cantidad inmensa de productos electrónicos, maquinaria y bienes de consumo diario. Lo que es mucho más sorprendente aquí no es el tamaño de estas ciudades en sí. Hay puertos grandes en muchos países del mundo. La pregunta principal se plantea de otra manera. ¿Por qué precisamente 3 puertos, pertenecientes a un solo país, han logrado atraer a su alrededor una porción tan grande del comercio mundial que cualquier evento importante en uno de ellos se refleja instantáneamente en las operaciones de las empresas en otras partes del mundo? La respuesta no empieza en los muelles mismos. Se encuentra en las fábricas, en los nudos ferroviarios, en los centros de distribución y en las decisiones estratégicas que China ha tomado durante décadas. Un puerto fuerte no surge en el momento en que se instalan grúas nuevas. Un puerto se vuelve fuerte cuando a su alrededor se consolida un flujo potente e ininterrumpido de mercancías. Si echamos un vistazo a China a finales del siglo XX, se hace evidente que el país contaba con los mismos factores de los que se habla hoy en día. Una población enorme, una industria en rápido desarrollo y costos de producción relativamente bajos. Pero estos parámetros por sí solos no convierten a un país en la fábrica del mundo. Los productos no solo hay que fabricarlos, también hay que entregárselos al comprador de forma rápida y económica. Es precisamente por eso que China comenzó a crear no fábricas aisladas, sino clústeres industriales enteros. Una fábrica produce las carcasas para los teléfonos inteligentes, otra fabrica las baterías, una tercera produce las pantallas, una cuarta ensambla los dispositivos terminados. Toda esta cadena está ubicada de forma bastante compacta para que los componentes puedan pasar de una empresa a otra prácticamente sin demoras. Cuando me sumergí en el estudio de este tema, hubo un hecho que me sorprendió. A menudo se habla de la industria china como una fábrica gigantesca, pero en realidad es más bien un ecosistema enorme. Miles de empresas operan de forma independiente, pero están tan estrechamente conectadas entre sí que desde fuera parecen un único mecanismo. Imaginen un fabricante de refrigeradores. En otro país tendría que pedir piezas a diferentes proveedores de distintas regiones y a veces incluso de otros países. En China, en cambio, muchos de los componentes necesarios se encuentran a solo unas pocas horas de viaje. Esto reduce los costos, acelera la producción y hace que toda la cadena sea mucho más eficiente y predecible. Después de la etapa de ensamblaje, comienza el siguiente proceso. El producto terminado no se envía simplemente al puerto, sino que entra en un sistema logístico que se ha construido durante décadas con un único objetivo: mover grandes volúmenes de mercancía lo más rápido posible desde la fábrica hasta el barco y de ahí al consumidor en la otra punta del mundo. Es precisamente en este punto que la ventaja en la producción se convierte en una ventaja logística. Es por esta razón que las compañías navieras más grandes de todo el mundo siguen prefiriendo la costa china. Para ellas, no solo es importante el volumen de la carga, también cuenta la velocidad con la que se atiende un barco, la disponibilidad de rutas, la confiabilidad de los envíos y lo predecible que es toda la cadena logística. En el comercio internacional, la estabilidad a menudo se valora más que la velocidad. Con el tiempo, se pone en marcha un mecanismo interesante. Mientras más carga pasa por un puerto, más amplia se vuelve la red de nuevas rutas. Mientras más rutas se abren, más atractivo se vuelve ese puerto para los fabricantes. Y mientras más cerca está la industria del puerto, más rápido aumenta el flujo de carga. Este sistema comienza a reforzarse a sí mismo. Esta es precisamente la principal ventaja de China. Un nuevo competidor puede construir una terminal moderna, comprar equipo e incluso ofrecer tarifas más bajas, pero no es capaz de crear a su alrededor en pocos años una red tan densa de industria, logística y contactos comerciales como la que se ha formado durante varias décadas. Desde afuera, esto parece casi un desarrollo natural de los acontecimientos.
Da la impresión de que estos 3 puertos simplemente tuvieron más suerte que los demás. Pero con un análisis más detallado de las cifras y las rutas del comercio mundial, se hace evidente que detrás de esto hay décadas de construcción de infraestructura y millones de decisiones tomadas que convirtieron a unas cuantas ciudades costeras chinas en los centros clave de la economía global. Muchos países han intentado replicar este éxito y continúan haciéndolo ahora. La India construye terminales de aguas profundas y expande su red de transporte. Los estados del Golfo Pérsico invierten miles de millones en centros logísticos. Pero aquí surge un problema que no se puede resolver solo con dinero. Imagínese un aeropuerto moderno en el desierto. Se puede construir una pista de aterrizaje y despegue perfecta. La construcción de la terminal, la instalación del equipo más moderno, no representarían ninguna dificultad. Pero si no hay una ciudad grande cerca, los pasajeros no llegarán hasta allá. Con los puertos, la situación es más o menos la misma. China, durante décadas, no construía simplemente una infraestructura portuaria, sino todo un ecosistema a su alrededor. Las plantas de producción surgían en las inmediaciones de los centros de transporte. Las vías férreas se tendían tomando en cuenta las necesidades de las zonas industriales. Los complejos de bodegas aparecían justo donde crecía el volumen de carga. Cada inversión siguiente multiplicaba el efecto de la anterior. Mirándolo desde afuera, es fácil pensar que todo sucedió por casualidad. Sin embargo, detrás de cada contenedor se esconden miles de decisiones tomadas muchos años antes. Es precisamente por eso que la superioridad actual de la costa china no se percibe como una simple coincidencia, sino como el resultado lógico de una política muy larga y bien pensada. Al mismo tiempo, una concentración de este tipo también tiene su otra cara. Cuanto más atada está la economía mundial a unos pocos nodos logísticos clave, más dolorosa es cualquier interrupción en su funcionamiento. Y la amenaza no solo proviene de catástrofes a gran escala. A veces, basta con un suceso que al principio parece completamente insignificante. La mayoría de la gente se enfrentó por primera vez a esta vulnerabilidad durante la pandemia. Hasta entonces, la logística se percibía como algo que se daba por sentado. Los contenedores seguían su curso. Los barcos llegaban según lo programado. Los estantes de las tiendas no se vaciaban. El sistema colosal funcionaba de manera tan coordinada que la gente simplemente dejó de notar su existencia. Y entonces, en uno de los puertos más grandes del planeta, ocurrió un suceso que demostró claramente lo interconectado que está el mundo moderno. Todo comenzó con una sola persona y terminó con un aumento de precios, interrupciones en los suministros y serias dificultades para empresas en el otro extremo del globo terráqueo. En el verano de 2021, en el puerto de Ningbo, se confirmó que uno de los empleados se había contagiado de coronavirus. Para un observador cualquiera, la noticia parecía de lo más común y corriente. Un solo trabajador, una sola terminal, no todo el puerto y mucho menos toda la ciudad. Parecía imposible que una historia así pudiera afectar de manera notable el comercio mundial. Sin embargo, la logística se rige por otras leyes. Un puerto moderno se asemeja a un mecanismo complejísimo, compuesto por miles de elementos interdependientes. Mientras cada uno de ellos funciona al ritmo establecido, todo el sistema parece fiable y estable. Pero basta con detener una pieza importante para que la carga comience a redistribuirse entre los eslabones vecinos. Y muy pronto, la magnitud del problema resulta ser incomparablemente mayor que la causa que lo originó. El trabajo de la terminal se detuvo. Los contenedores comenzaron a llenar todos los espacios disponibles. Los buques, programados para llegar según el horario, se vieron obligados a esperar su turno. Algunos transportistas empezaron a buscar rutas alternativas. Los demás decidieron simplemente esperar a que pasara. A los pocos días, el retraso ya había superado el alcance del problema de un solo puerto en particular. La logística marítima está organizada de tal manera que funciona con un horario muy estricto. Un buque no navega simplemente entre dos puntos de destino. Se mueve a lo largo de una ruta extensa, haciendo escalas sucesivamente en puertos de varios países. Si un barco se desvía del horario hoy,
también llegará tarde una semana después. A veces, las consecuencias de un desfase así se sienten durante muchos meses. Imagínese una larga fila de carros en una autopista. Uno de los conductores frena bruscamente. Literalmente, en unos pocos segundos, una ola de frenazos se extiende por cientos de automóviles que vienen detrás. Con los puertos sucede algo parecido, solo que en lugar de carros particulares, aquí hay portacontenedores de varios cientos de metros de eslora, y la carga a bordo está valorada en millones de dólares. Unas semanas después, las consecuencias se hicieron sentir mucho más allá de las fronteras de China. Los fabricantes reportaban retrasos en las entregas de componentes. Los importadores posponían las fechas de entrega. Algunas empresas descubrían con sorpresa que los productos que necesitaban existían físicamente, pero no se encontraban para nada donde se suponía que debían estar según el plan. Fue justo en ese momento que muchos sintieron de verdad el costo real de la alta eficiencia. Cuanto mejor ajustado está un sistema, más dependen sus partes unas de otras. Mientras todo marcha según lo planeado, esto genera beneficios colosales. Pero en cuanto surge una falla, el problema comienza a propagarse precisamente a través de las mismas conexiones que hacían al sistema tan eficiente. A mí lo que me sorprendió de esta historia fue algo completamente diferente. Millones de personas discutían en ese entonces sobre la inflación, la escasez de ciertos productos y el encarecimiento del transporte. Sin embargo, la mayoría de ellos ni siquiera sospechaba que parte de estos procesos tenía su origen en los sucesos de una sola terminal en un puerto chino, cuyo nombre muchos nunca antes habían escuchado. Sin embargo, Ningbo estuvo lejos de ser la única señal de alarma. Más o menos en el mismo periodo, el mundo recibió una lección aún más clara de lo vulnerable que puede ser la logística global. Y esta vez, lo que estaba pasando lo vieron incluso aquellos a quienes el transporte de carga nunca antes les había interesado. El enorme buque portacontenedores Ever Given encalló en el canal de Suez. En las fotos, todo parecía casi cómico. Una pequeña excavadora junto al casco gigantesco del barco. Pero detrás de esa imagen se escondía un problema que le costó a la economía mundial miles de millones de dólares y retrasó el movimiento de cientos de barcos. Lo que más impresionaba era la desproporción entre la causa y la magnitud de las consecuencias. Un solo barco bloqueó físicamente un pequeño tramo de una vía navegable, y los ecos de este suceso comenzaron a extenderse por todo el planeta. En momentos como esos, uno se da cuenta claramente de lo mucho que la economía moderna depende de unos pocos puntos vulnerables en el mapa mundial. También están los tifones. Cada temporada azotan la costa de Asia Oriental y obligan a los puertos a suspender parcialmente sus operaciones. Para la mayoría de la gente, es solo una noticia sobre el mal tiempo en algún lugar al otro lado del mundo. Para los operadores logísticos, es una señal de alarma que significa que, en unas pocas semanas, parte de los envíos se retrasará inevitablemente. Lo más fregado es que los retrasos casi nunca se quedan donde surgieron. El contenedor que no se cargó hoy desplaza otra carga mañana. El barco que llegó tarde a un puerto, con la misma seguridad, llegará tarde al siguiente. Poco a poco, un pequeño contratiempo se convierte en una larga cadena de problemas. Es precisamente por eso que las compañías más grandes del mundo vigilan tan de cerca la situación en Shanghái, Ningbo y Shenzhen. Hace mucho que ya no se trata solo de puertos chinos. Estas ciudades se han convertido en puntos nodales, de cuyo funcionamiento ininterrumpido depende la operación de una enorme cantidad de empresas en todo el mundo. Y aquí surge una pregunta que suena completamente lógica. Si la dependencia es tan grande, ¿por qué hasta ahora no se ha logrado crear una alternativa en toda regla? ¿Por qué el comercio mundial sigue concentrando cada vez más flujos de carga precisamente en esta región, aún siendo plenamente consciente de todos los riesgos que esto conlleva? La respuesta resulta ser mucho más interesante de lo que uno podría suponer a primera vista. Porque el problema ya no está en los puertos desde hace mucho tiempo, y ni siquiera en los barcos. La verdadera razón radica en cómo ha cambiado la propia estructura de la economía mundial en las últimas décadas.
Durante mucho tiempo, prevaleció la creencia de que la producción podía trasladarse con bastante rapidez de un país a otro. Si en algún lugar los costos se volvían demasiado altos, las empresas simplemente encontraban una nueva ubicación. Sobre el papel, todo parece convincente, pero la realidad resultó ser incomparablemente más compleja. Porque la producción moderna dejó de ser un conjunto de fábricas independientes hace ya mucho tiempo. Imagina una empresa que fabrica lavadoras. Un solo tambor requiere acero, rodamientos y contrapesos. El motor se ensambla a partir de bobinas, imanes y una carcasa. La tarjeta de control es su propia línea de producción, con sus propios chips y soldadura. Y esos son solo 3 componentes de varias docenas. Cada uno proviene de una instalación distinta, y cada instalación tiene su propia cadena de proveedores. Al final, lo que surge no es simplemente una fábrica, sino un ecosistema industrial completo. Cientos de compañías terminan entrelazadas tan estrechamente que funcionan como un único organismo vivo. Si se quita un eslabón, los demás seguirán funcionando por un tiempo. Sin embargo, la eficiencia comenzará a disminuir drásticamente. Por eso, hoy en día muchos productos se fabrican oficialmente en diferentes países de Asia, pero siguen estando estrechamente vinculados con la infraestructura industrial china. La fábrica puede estar ubicada en Vietnam o Indonesia, pero una parte considerable de sus componentes todavía proviene de las regiones chinas que se concentran en torno a los puertos más grandes. Se está formando un panorama bastante curioso. Algunas empresas de verdad intentan reducir su dependencia de China, pero a menudo resulta que solo cambian la dirección del ensamblaje final, mientras que la mayor parte de la cadena de producción se queda en el mismo lugar. Desde afuera, parece que el sistema ha cambiado. Por dentro, sigue funcionando casi igual que antes. Cuando uno empieza a desglosar estas cadenas de suministro paso a paso, queda claro por qué los nuevos competidores aparecen tan lentamente. No basta con simplemente construir un muelle y comprar grúas. Es necesario replicar una red inmensa de conexiones entre miles de empresas que se ha ido formando a lo largo de décadas. Precisamente por eso, la conversación sobre la competencia entre puertos a menudo se convierte en una conversación sobre la competencia entre modelos económicos enteros. Un puerto puede ser más moderno, otro tener más calado, un tercero estar mejor ubicado geográficamente. Pero si detrás de ellos no hay una escala industrial comparable, cualquier ventaja se desvanece rápidamente. Para la persona común y corriente, todo esto permanece invisible durante mucho tiempo. Rara vez nos ponemos a pensar en el camino que recorre un producto antes de llegar al estante de la tienda. Nos parece que todo lo más importante sucede en la fábrica. Aunque en realidad, la mitad del éxito de la producción moderna se determina por qué tan rápido y predeciblemente el producto terminado llega hasta el comprador. Por eso es que el aumento en el costo del transporte casi siempre se refleja en el precio final del producto. No de inmediato, no de la misma manera para todas las categorías, pero se refleja. Los fabricantes pueden absorber parte de los costos por un tiempo. Sin embargo, no pueden hacerlo indefinidamente. A veces, los cambios son prácticamente imperceptibles. Unos cuantos por ciento por aquí, unos cuantos por ciento por allá. Pero cuando hablamos de millones de contenedores y miles de empresas, incluso las fluctuaciones más pequeñas se convierten en sumas realmente impresionantes. Lo más curioso es que la gente suele asociar el aumento de los precios con cualquier cosa, menos con la logística. Con la inflación, con los tipos de cambio, con las decisiones de los propios fabricantes. Aunque parte de la respuesta puede estar escondida a miles de kilómetros de la tienda, en algún lugar entre las terminales de contenedores a orillas del mar de la China Oriental. Cuanto más me sumergía en este tema, más cambiaba mi propia percepción del comercio mundial. Antes me parecía algo abstracto, un conjunto de gráficos, informes y términos económicos. Pero detrás de todos esos números, de repente, aparecieron lugares muy tangibles que realmente influyen en la vida de miles de millones de personas. Shanghai, Ningbo y Shenzhen parecen simples puntos en un mapa, pero en cierto sentido son algunos de los nodos más importantes de la civilización moderna.
A través de ellos pasan las mercancías que luego terminan en apartamentos, tiendas, hospitales, oficinas y fábricas por todo el planeta. Y lo más notable aquí no es ni siquiera la magnitud de los puertos en sí. No son los millones de contenedores, ni el valor de las mercancías que pasan por ellos. Lo que impresiona mucho más es otra observación. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo moderno es increíblemente complejo y disperso, pero cuanto más de cerca lo miras, más a menudo notas una asombrosa concentración de todo en unos pocos puntos clave. La mayoría de la gente nunca verá estos puertos con sus propios ojos. Nunca estarán entre las interminables filas de contenedores y las grúas gigantescas. Pero casi todas las personas utilizan a diario los resultados de su trabajo, y en esto, quizás, reside la principal paradoja de toda esta historia. Porque la estabilidad de nuestro modo de vida habitual a veces depende de lugares cuyos nombres la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa. Y las cosas que parecen completamente comunes y accesibles, a menudo recorren un largo camino a través de uno de los sistemas más grandiosos jamás construidos por la humanidad. La próxima vez que tomes tu teléfono, enciendas el televisor o abras el refrigerador, por fuera todo seguirá como siempre. Pero ahora sabrás que en algún lugar lejano de la costa china hay 3 ciudades que no se detienen, sin las cuales la imagen habitual del mundo moderno se vería completamente diferente.